Mi saludo cordial para todos los queridos oyentes de la emisora diocesana Nuestra Señora del Socorro y las emisoras comunitarias que transmiten desde nuestras parroquias. Estamos en el segundo domingo de la Cuaresma y nuestro camino cuaresmal tiene que estar cumpliendo con lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en este camino de conversión. Y en este domingo hay un pasaje muy importante para este camino que debe servirnos a todos de luz y de salvación. Así como dice el Salmo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Queridos hermanos, hoy el Evangelio de San Lucas nos trae la narración, muy hermosa por cierto, del misterio luminoso que se llama la transfiguración. Nuestro Señor quiere anunciarle a sus apóstoles que cuando les anunció su pasión y muerte, no comprendían quién era y a qué Mesías se refería Jesús cuando hablaba de tenía que padecer y morir y ser perseguido, aunque fuera a resucitar. No lo entendían. Por eso, con este milagro de la transfiguración, que precisamente en el Santo Rosario que rezamos a la Virgen María, en la carta que el Papa San Juan Pablo II nos envió a toda la Iglesia para incluir dentro de los misterios, no solamente el gozo, o sea, los misterios gozosos, no solamente el dolor, o sea, los misterios dolorosos, o de gloria, o sea, los misterios gloriosos, sino los misterios de luz, que llamamos luminosos. Y entre ellos, por supuesto, está el bautismo, está las bodas de Caná, está la predicación de la conversión, está la institución de la Eucaristía, y está este pasaje que San Lucas nos describe hoy, que se llama la transfiguración del Señor. Vamos a escuchar muy atentamente la lectura del Evangelio que San Lucas nos presenta, o nos presenta la liturgia de este segundo domingo de Cuaresma para esta celebración eucarística de este domingo. Nos dice así del capítulo 9, versos 28b a 36. En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decían. Todavía estaban hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escúchenlo. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, nuestro Señor enseñó a orar a sus discípulos, porque ellos les dijeron cómo los discípulos de Juan le piden a Juan que les enseñe a orar y él lo hace. Por eso nosotros también a Jesús el Maestro
le decimos, enséñanos a orar. Y en días pasados escuchamos en el Evangelio también descrito en la Santa Misa cómo Jesús les enseñaba el Padre Nuestro. Pero hay muchos momentos en la vida de Jesús que Él se aparta de la gente para hacer oración. Necesita comunicarse con su Padre, necesita hablar con Él, escucharlo, cumplir su santa voluntad y conocerla. Por eso Él siempre dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por eso Jesús, antes de cualquier acción importante que estaba pensando realizar, oraba primero, como condición para realizarla. Y un lugar privilegiado para orar era la montaña. Él subía al monte a orar. Y aquí se trata del monte Horeb, así se llama el monte de la transfiguración, que nosotros vamos como a tener en cuenta 5 punticos, como mirando los dedos de la mano. El primero es la oración misma, porque nos dice el Evangelio, Jesús llamó a Pedro, a Juan y a Santiago. Casi siempre andaba con ellos para cosas especiales. Y subió a la montaña para orar, para orar. Ahí sí, como decimos quizá en son de juego, de chiste, el Señor no fue allá a hacer alpinismo o de vacaciones o descansar un rato, no. Él subió, y ese es el primer puntico de este Evangelio, para orar y enseñarle a sus discípulos a orar y tener la experiencia que seguramente Jesús ya pensaba que ellos tuvieran transfigurándose delante de ellos. Y en ese primer puntico de la oración hay algo muy importante, que mientras oraba el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de blancos. Esa es la circunstancia que nosotros debemos tener muy en cuenta. Mientras oraba, Jesús se transfiguró, su rostro cambió, sus vestidos se volvieron deslumbrantes. Y a esto se le llama transfiguración, porque cambió su rostro, cambió su figura. No era como la desfiguración. Algún autor sagrado explicando todo esto llama a Jesús en el huerto la desfiguración, porque el rostro de Jesús en el huerto era un rostro deplorable, lleno de lágrimas, de sufrimientos, y más el rostro de Jesús en la cruz, manando gotas de sangre por la corona de espinas. No era un rostro transfigurado, sino desfigurado. Aquí sí se transfigura el rostro de Jesús, pero se transfigura ¿por qué? Porque estaba orando. Mientras oraba con su Padre, todo cambió. Primera conclusión de este primer punto. Solo nosotros cambiamos y nos transfiguramos si hacemos oración. Nosotros queremos cambiar, ser mejores, ser buenos, ser santos. Todos esos son deseos muy bonitos. Pero eso no se van a realizar así nomás. Necesitamos de mucha oración para que haya ese cambio, pidiéndole a Dios su gracia. Segundo puntico. Nos dice el Evangelio que 2 hombres de repente aparecieron conversando con Jesús. ¿Quién eran esos hombres? Y el Evangelio nos dice, eran Moisés y Elías, que también aparecieron llenos de gloria y hablaban del éxodo de Jesús, hablaban de su muerte, Ese era el tema. Y entonces los discípulos, Pedro, Juan y Santiago, que estaban allí,
Tercer puntico, se caían de sueño, no comprendían lo que estaba pasando, pero de un momento a otro, como despertándose, nos dice el Evangelio, espabilándose, vieron su gloria, a Jesús glorificado, cambiado, transfigurado, y a los dos hombres que estaban con él, o sea, Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y por qué Elías? Moisés representa la ley de Moisés, por eso se habla en la Biblia, y Elías representa los profetas, las profecías de Jesús sobre el Mesías, las profecías del Mesías que se cumplían en Jesús. Entonces, ese es el otro puntico que nosotros vemos aquí, un tercer punto en donde ya los discípulos ven la gloria de Dios y por eso se sienten felices y gozosos. Ya el miedo no los llena, no tienen susto. Y por eso Pedro incluso muy espontáneamente le dice al maestro: qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, tres posadas, 3 lugares para estar, una para Moisés, otra para Elías, otra para el maestro, y para ellos también estar, porque la transfiguración también transfigura a los demás, nos cambia a nosotros. Contemplando el rostro de Cristo, que está llamado a padecer, pero a ser glorificado con su resurrección, tiene que hacer cambiar también nuestra vida. Un cuarto puntico, todavía están hablando, y entonces aparece una nube que los cubrió totalmente. Aquí quienes explican este evangelio hablan de una teofanía. La nube prefigura al Espíritu Santo, que los cubrió con su sombra. Todo es el Espíritu de Dios, de tal manera que aquí aparece ya en un quinto punto una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. La voz del Padre. Dios se manifiesta, el Padre, el Hijo que está ahí con Moisés y Elías, y está entre ellos para indicar que Jesucristo es el centro, la centralidad de nuestra fe en la divina revelación, en la Biblia y en nuestra fe. Ya contemplando y escuchando la voz del cielo, en donde dice el Padre: este es mi Hijo, el escogido, escúchenlo. Esa es la tarea que deben hacer los discípulos una vez que bajen del monte, porque no van a permanecer ahí. Nos dice el Evangelio que todo acabó. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie lo que habían visto hasta después, cuando comprendieran todos estos misterios. La transfiguración del Señor es el Evangelio de hoy y nuestro compromiso con Él es también transfigurarnos. Nuestra primera transfiguración es en el bautismo. Nos convertimos en hijos de Dios. Nos convertimos en templos del Espíritu Santo. La segunda transfiguración, cuando recibimos el sacramento de la confirmación, en que recibimos el Espíritu de Dios, nos convertimos en sus templos. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado, dice el Salmo, para que se viva esa presencia de Dios en nosotros. Nuestra tercera transfiguración, pero es una misma, porque nuestra fe es una misma y nuestra vida cristiana es una misma. Es la misma Eucaristía. La Eucaristía nos transforma. La forma del pan y la forma del vino se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor. Hay una transformación que se llama en otros términos teológicos la transubstanciación, porque la sustancia del pan cambia y la sustancia del vino cambia y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros estamos llamados también a esa transfiguración, a ese cambio de naturaleza cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía. Él, como pan, viene a alimentarnos y nosotros nos convertimos en ese pan que nos comemos, que es Cristo. Estamos llamados a transformarnos en Él. La Eucaristía tiene que transformarnos, tiene que cambiarnos y por eso
hemos de prepararnos siempre para vivir ese sacramento y de él sacar los mejores frutos para nuestra vida cristiana. Que este camino de Cuaresma, como a los apóstoles, también no nos llene de tristeza solamente porque viene la pasión y la muerte, sino de alegría y de gloria porque viene la resurrección. Para eso es que nos preparamos en la Cuaresma. Entonces, hermanos, que este domingo nos invite y nos motive muchísimo para que nuestra fe se fortalezca y nuestra vida cristiana se transforme, como es el mensaje de la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.